no sé por qué, porque mira, aquí me dice que sí está en vivo. Pero acá me dice que apenas está iniciando. ¿O lo hago desde otra cuenta? Igual. Ahí ya te dice que sí, ¿no? Ya. Buenas noches. Bienvenidos a Cineforo Católico, un lugar para conocer más sobre los santos, de esos hombres y mujeres que nos llevan en su vida de modelo hacia Dios. Entonces, el día de hoy, pues como cada miércoles ya hemos venido haciéndolo, pues vamos a hablar sobre nuestra cápsula sorpresa. Esta cápsula sorpresa pues la hacemos todos los miércoles a las 8:30 y pues por eso se le llamamos sorpresa. No sabemos cuál va a ser el tema del día de hoy. Los invitamos a continuar con nosotros. Bueno, ahora sí que la música nos habla por sí sola de cuál va a ser el tema de hoy. Pues ya este domingo es el cuarto domingo de Adviento. Ya estamos a unos días, digamos que es el novenario previo a ese gran momento en que recordamos como cristianos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente vamos a hablar sobre lo que son las tradiciones navideñas. Esas tradiciones de las cuales pues muchos de nosotros colocamos o participamos en ellas desde niños, desde épocas antiguas, pero que no sabemos cuál es su origen. Entonces el día de hoy pues vamos a conocer más acerca de ese origen. El Adviento, como les decía, estamos en esa época en donde estamos a la espera de Dios, esperando ese gran acontecimiento. Tenemos otro Adviento que también es el que se lleva a cabo previo a la Semana Santa, que también es una espera, en esa resurrección. Y tenemos un Adviento que está por venir, que es esperar en la venida de nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es nuestro Adviento. Navidad. La Navidad es aquella época en que celebramos
ese gran acontecimiento histórico y tan importante, sobre todo para el mundo católico, para el mundo cristiano. Recordemos un fragmento del Evangelio en donde dice: en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Entonces eso es lo que nosotros celebramos, ¿no? Ese momento tan especial en que nació la luz del mundo, para ese mundo que estaba envuelto en tinieblas. Bueno, es derivado de estas celebraciones de la Navidad, pues hay muchas tradiciones que conocemos, que como les decía, ponemos en nuestras casas. ¿Quién no ha puesto o quién no pone un nacimiento? En algunos países lo conocen como Belén o como pesebre. Esto originado de esa noche en donde María y José, buscando un albergue a donde dormir, pues solo encuentran un pesebre, un lugar, un establo. Otros dicen que es una cueva, pero bueno, un lugar austero, y en un pesebre que es como una cuna, pues ahí colocan al niño Dios. Entonces por eso le llaman en algunos países pesebre. ¿Quién es el primero que se le ocurre hacer esta representación? Pues no es nada más ni nada menos que San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, entre el año 1200 y 1226, se encontraba en una ciudad conocida como Reiti. Fue más o menos en el invierno de 1223. Durante la Navidad de ese año, pues le sorprende en esa región y tiene que hospedarse en la casa de un amigo. Justamente él ya se encuentra un poco enfermo también. Ahí fue donde él tuvo la inspiración para reproducir en vivo ese acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces él manda a hacer una especie de establo, y creando un pesebre con paja, manda a reconstruirlo, pone un portal y le manda a llamar a mucha gente. Les dice: oigan, pues vamos a celebrar la misa en este lugar y vamos a hacer la representación, pero la quiero en vivo. Esa representación en vivo, por lo tanto necesito que me traigan 2 animalitos, un buey y un asno. Me los traigan pero vivos, y van y los solicitan con algunos vecinos de la región, que se los prestan amablemente y acuden también a esta escenificación. Cuando él empieza pues a hacer oración y demás, pues las personas que se encontraban en ese momento cuentan que vieron cómo físicamente se manifestó el niño Dios, y no solo eso, les pareció ver también a la Sagrada Familia, ¿no? Completa, Jesús, María y José, que los 3 estaban ahí, y también se encontraban varios ángeles. Entonces a raíz de eso, de esta escena en donde también los pastores adoran al niño y demás, a partir de ello se empieza a difundir esta tradición hacia el mundo entero. Pero a México, en especial lo que es América, pues surge a raíz de la llegada de los franciscanos, que obviamente viene con la conquista de América. Precisamente a raíz de que se empieza a difundir esta tradición, mucha gente empieza a tener la idea de que, bueno, no se puede estar escenificando constantemente con personas vivas ni con animalitos esta escena, por lo que el primer nacimiento, como lo conocemos con imágenes, se elaboró en Nápoles a final del siglo XV con figuras de barro, y el
rey Carlos III ordenó que los belenes, como les decía, el Carlos III es de España, él ordenó que los belenes se extendieran en toda Italia y España. En América, pues los frailes lo utilizaron para evangelizar. Era la forma en que los sacerdotes pues catequizaban al indígena. Es aquí donde entran nuestros conquistadores y evangelizadores. Como ya hemos visto en días anteriores, pues los españoles llegan a América, sobre todo a lo que llaman la Nueva España, que ahora es México. Hernán Cortés pues llega a conquistar nuevas tierras, pero él, como les decía, tenía como una duplicidad, y muchos de los españoles también, aunque les ganaba más un lado que el otro. Esa duplicidad era, pues Hernán Cortés quería, al ver que el indígena, que todo el pueblo prehispánico pues tenía mucho oro, para ellos era súper valioso, para los habitantes de aquí pues era algo común, era algo normal, pero para ellos era grandísimo el tener esas piedras preciosas, ese oro, todo ese metal. Entonces por ese lado pues él pues sí quiere llegar a hacer una conquista así, pero por otro lado él considera que pese a que el pueblo indígena va a ser el conquistado, no quiere disminuir a estas personas, a estos habitantes, a un nivel inferior, sino que quieren ponerlos a nivel de ellos espiritualmente. Entonces él manda a España una petición en donde manden a 12 franciscanos para ayudar a conquistar en el lado espiritual, a evangelizar. Entonces es en ese momento donde él también entra en esa parte, y como ya lo vimos anteriormente, pues hay españoles que sí, la verdad, querían las dos cosas. Querían tratar al indígena como esclavo, como bestia. No les convenía que catequizaran, porque al momento de que los bautizaran ya no podían tratarlos como un animal. Entonces eso no les convenía a ellos. Por eso algunos estaban en contra de Hernán Cortés y de los frailes. Y pues los frailes pues llegan aquí y su intención es proteger al indígena, su intención es bautizarlo, darles la buena nueva, enseñarles quién es Jesucristo y demás. Entonces ellos fueron los que nos llegaron a mover toda esta situación, ¿no? Ahora vámonos con otra bella tradición que realmente pues fue tomando de muchos lados pues todos los elementos que tienen. Las posadas tienen como finalidad preparar para la Navidad. Precisamente el día de hoy, 16 de diciembre, es la primer posada. Obviamente ahora a nivel mundial pues la tenemos que vivir de diferentes formas, ¿no? En algunos lugares las están haciendo virtuales, mediante Zoom o alguna otra aplicación. Bueno, comienza el día 16 y termina el día 24. Los mismos españoles cuando llegan a México utilizan también un aspecto para que el indígena acepte muy bien estas festividades. Por un lado es lo de los nacimientos, lo de las posadas, vamos a seguir viendo algunos elementos, pero sobre todo ellos pues se dan cuenta que aquí en México celebraban la fiesta de Panquetzalistli, que como ya lo mismos, ellos le llamaban Panquetzalistli o Pascua Florida. Era, digamos que el cumpleaños de Huitzilopochtli, y casualmente o diocidentemente coincidía con la fiesta de la Navidad en el mundo oriental. Y entonces él, Hernán Cortés, pues al ver esto, pues le comentan a los frailes, y los frailes se dan cuenta que pueden empezar a entrar por ahí, porque para ellos es una época muy importante. Dicen, bueno, entonces vamos a empezar a decir que pues estas fiestas son para nuestro Señor Jesucristo, y a raíz del acontecimiento guadalupano, pues es en donde ya empiezan a abrirse totalmente a este nuevo concepto, ¿no? En el año de 1587, en el convento de San Agustín de Alcolman, Fray Diego de Soria obtuvo
un permiso del Papa Sixto V para celebrar misas llamadas de aguinaldos. Digamos que las posadas nacen aquí en México, pero se le van añadiendo otras cosas de diferentes países. Bueno, estas misas llamadas de aguinaldo se daban entre el 16 y el 24 de diciembre. En estas misas se intercalaban con pasajes del nacimiento de Jesús y escenas de la Navidad. Para hacerlos más atractivos al indígena, pues empezaron a utilizarse luces de bengala, también algunos cantos y las piñatas. En San Agustín de Acolman, con los agustinos, estaban a cargo de los agustinos, es en donde surge esta situación de las posadas. Pero los frailes, en este caso los agustinos, lo que intentaban era que no fuera solo la misa, sino que se hiciera primero un rosario. Después la misa, posteriormente se hacía una procesión con imágenes de la Sagrada Familia, y al terminar pues se hacían unos cantos y posteriormente se rompía una piñata. Esta tradición de la piñata viene de China. Al momento de que los agustinos, en este caso, empiezan a hacer por todo el mundo conocidas las posadas, se empieza a distribuir en Colombia, en Ecuador y en Venezuela la tradición, pero hacía falta ese elemento de la piñata, algo que hiciera todavía más festivo. En un principio los agustinos lo que hacían era entregar dulces, frutas, como lo que conocemos ahora como aguinaldos, pero les decía que adopta un poquito de otros lados. En China hay una especie de piñatas que son muy similares a los faroles y son elaboradas con papel de China y palitos de madera. Entonces, en un principio, aquí en México, pues la empezaron a adaptar, pero en Italia también ya había llegado la tradición. Dijeron, vamos a hacerlo con una olla de barro, pero esta olla de barro pues la vamos a decorar con papel de China y vamos a formar una especie de piñita de los pinos, de estas que luego colocamos de adorno, y por ello se le llamó piñata, por la forma de piña. En México, al momento de que llega aquí esa tradición de la piñata, pues se le hace una transformación, y esa misma olla de barro que ya habían modificado en Italia, lo que hacen es convertirla en una estrella de 7 picos, que los 7 picos significan los 7 pecados capitales. La idea al romperla pues es renunciar al pecado. Entonces, digamos que esta tradición de las posadas pues surge aquí, con motivo de evangelización, pero los agustinos hacen esa petición al Papa para que les dé esa autorización de hacer estas bonitas festividades. Ahora vámonos a las pastorelas. Las pastorelas también tienen un origen muy similar. Decía los frailes que muchos de los indígenas pues era difícil enseñarles a leer tan rápido, y en lo que hacían eso y en lo que les enseñaban a hablar español, pues tenían que encontrar una forma en que ellos asimilaran fácilmente la información. Y como era esta, pues hacer una representación, una pequeña obra de teatro en donde se mostrara ese acontecimiento. Entonces los elementos base pues son el ángel, los ángeles, que en algunos lo incluyen, María, José, el niño Dios, los reyes magos y los pastores. Eran los elementos básicos. Y esa fue la intención, evangelizar a la gente de una forma muy graciosa. ¿Qué ocurre? Antes de las pastorelas, los frailes encontraron con que los indígenas ya hacían representaciones de sus guerras, de cómo hacían sacrificios, hacían representaciones ellos. Entonces, cuando ven una representación de otra forma tan vistosa, pues les empieza a llamar la atención, y es
la manera en que el fraile empieza a encontrar la forma de evangelizarlos. La primera pastorela que se lleva a cabo pues está permitida por Fray Juan de Zumárraga en el año de 1530. La obra se llama Natividad gozosa de nuestro Salvador. Para el año de 1550 se representó por primera vez la adoración de los Reyes Magos, escrita en náhuatl para que el indígena entendiera más fácilmente. Fue escrita por Fray Andrés Reyes de Olmos y se presentó en las capillas abiertas de los conventos, que era más fácil para que tuvieran mejor vista todo el pueblo. Dentro de los escritores de pastorelas mexicanos, pues encontramos a Joaquín Fernández de Lizardi, Mariano Sarmiento. Estas obras de teatro no surgen en México, se utilizan para evangelizar, pero comienzan a formar parte de estos festejos navideños desde Italia. Allá igualmente lo usan para adoctrinar, sobre todo a las personas de estrato humilde que no saben pues leer, ¿no? Es básicamente la razón de las pastorelas. Ahora nos vamos por estos bellos cantos que luego andamos cantando, como Los peces en el río, La marimorena, Campana sobre campana y todos estos bellos cantos. Pues al igual que todo lo que hemos estado viendo, las pastorelas, las posadas, el nacimiento, pues la intención es esa, evangelizar. Pero este era algo audible. Ya hemos visto que la pastorela pues es algo visual. El pesebre o el nacimiento pues es algo visual. Las posadas pues es algo visual. Pero en el caso de los villancicos es algo audible. Entonces es más comprendible para mucha gente. Y esa era la idea, dar a conocer la buena nueva a los aldeanos. Esto, acordémonos, esto sí surge en Europa y su idea era pues evangelizar a los aldeanos y a los campesinos que no sabían leer. Primero fueron llamadas villanus, que era una palabra derivada de aldeano, que con el tiempo cambió o se modificó hacia villancicos. Y pues creo que todos hemos escuchado, y sobre todo en las misas navideñas, en la misa de gallo, pues no falta, ¿no?, ese tipo de cantos. Entonces es algo bonito. Y también a los niños cuando están pequeños, antes de que aprendan a leer, pues creo que es bueno que le pongan este tipo de cantos, porque los niños son muy perceptibles y sensibles, y entonces pueden captar pues esta información a través de las canciones, y de tal forma que sea más fácil que al momento de que ingresen al catecismo pues ya tengan asimilado ciertas cosas a través de estos cantos, ¿no? Ahora vamos con una parte que en su principio fue pagana y después se cristianizó. ¿Quién no ha puesto en su casa o quién no pone en su casa un árbol de Navidad? Todos lo conocemos, es un pinito. En un principio pues era natural, ahora por cuestiones de ecología y demás pues se coloca un árbol artificial. Le ponemos esferitas, lucecitas y escarcha y cosas así, ¿no? Pues este árbol en un principio efectivamente fue pagano. Su origen se remonta más bien hacia el año de 723 después de Cristo, con un santo, San Bonifacio, pero está vinculado en el lado pagano con el dios Thor. Ahora vamos a conocer esa historia. San Bonifacio, él fue sacerdote, posteriormente fue obispo. A él lo mandan a evangelizar a la región de la Baja Sajonia, en lo que es ahora una región de Alemania. Él se encuentra cerca de una ciudad en la época decembrina
en donde a sus oídos llega el que hacen cierto grupo de personas sacrificios en un roble. Este roble le llaman el roble del dios Thor. Entonces, en esta época, coincidentemente con la época decembrina, y no es casualidad, es la misma época en que también se hacían sacrificios humanos aquí en México, lo mismo acontecía en Alemania, y le ofrecían sangre al dios Thor. Y lo que hacían era escoger un bebé, y ese bebé lo mataban con un hacha y le ofrecían su sangre al árbol, al roble, que según para que Thor tuviera más fuerza. Cuando San Bonifacio se entera de esto, dice, esto es una barbaridad, ¿cómo es posible que hagan eso? Y más que maten a bebés. Entonces un día se arma de valor, agarra su báculo, se lleva a otros sacerdotes y les dice, pues vamos a impedir este sacrilegio, este acto pues nefasto, horrendo y demás. Entonces va justamente en el momento en que están a punto de sacrificar al bebé. San Bonifacio se arma de valor y le arrebata el hacha a este tipo, ¿no? Al que iba a hacer el sacrificio. Para ello, con su báculo, sostiene el hacha justo cuando el verdugo iba a degollar al bebé. Entonces detiene el hacha. Ahí viene el momento en donde pues el verdugo se encuentra muy enojado. San Bonifacio lo que hace es quitarle el hacha y le dice, a ver, si su Dios es tan poderoso, en este momento que yo evité el sacrificio, pues me hubiese matado, pero no. Dice, aquí solo hay un Dios y ese Dios es un Dios que viene a salvarnos a todos y es amor y no quiere este tipo de aberraciones. Entonces en ese momento él agarra con su... hay una versión en donde dicen que con el mismo báculo, en otras que con la misma hacha que le quitó el verdugo, y destruye el árbol. Pero es un roble grande. Entonces dicen que en cuanto él levanta pues el instrumento con el cual va a destruir el árbol, se genera una ráfaga de viento que muchos consideran un milagro, cuando de repente sin tocar el árbol se parte en 4 piezas. Entonces toda la gente se queda sorprendida porque dicen, no, pues, o sea, de dónde viene o quién es, si nuestros dioses son muy poderosos. Y pues no, ahí él les demuestra que el único y verdadero Dios pues es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. En ese momento, pues toda la gente empieza como a asimilar esta situación, pero no tan fácil. Entonces él dice, ay, como que vamos a hacer algo que haga que la gente entienda que este árbol sangriento ya nunca más va a volver a ser así. Entonces lo que él hizo fue colocarle pues manzanas, decorarlo con manzanas, no ese, ¿verdad? Porque ya estaba destruido, pero después empezó él a adornar precisamente en esta época decembrina el árbol con manzanas representando al fruto prohibido, y por otro lado le colocaba velas de cera en lugar de luces, y ahí él lo llamó el árbol del niño Jesús. Dice, reúnanse en torno a él y recen en familia. Entonces ahí él le dio otro sentido a este árbol que en un principio pues era utilizado para hacer sacrificios. Ya después de esto pues ya empieza a llegar o a distribuirse esa tradición a otros países y se le empiezan a añadir sentidos cristianos. Por ejemplo, la estrella que lleva en la punta pues significa la estrella de Belén, la que indicó a los pastores en donde se iba a dar el nacimiento. También las esferas, estas que como les decía yo, pues antes él colocó manzanas, pues ahora le colocan otro tipo de implementos, pero de las que me refiero que significan los dones de Dios son las redonditas, que pueden ser de, ¿cómo se llama esto? De vidrio soplado, ajá, no de figuritas, de animalitos, de panquecitos ni galletitas, no. La tradicional esfera redonda, esa significa los dones de Dios.
Los lazos en este caso pues sería como la escarcha o un lacito que se le coloca, significa la unión familiar. Las luces, que ya como les había comentado antes se ponían velas, pues ahora son luces, una serie de luces de LED. Entonces estas luces significan la luz de Cristo. Entonces ese es el sentido cristiano que se le ha dado al árbol de Navidad. Hace unos días en Desde la Fe, la revista ahora digital que elabora la Arquidiócesis Primada de México, acaban de poner una oración para bendecir el árbol de Navidad. Bueno, quien la pueda conseguir, pues adelante. Eso creo que pues sería una bonita tradición, ¿no? En no solo verlo como un adorno, pero no nada más eso, sino ni al árbol de Navidad, a las posadas, al nacimiento, no lo veamos como algo divertido, algo decorativo, no, 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 sino que veamos el verdadero sentido, el verdadero sentido, y que también las posadas se lleven a cabo correctamente, así sean 2 o 3 que ahora la circunstancia nos lleva a cabo, que hagan su posada en su casa, pues que no nada más se trate de romper la piñata y ya, no, sino que hagan el rosario, se recen las letanías, se lleve a cabo esta procesión, aunque sea en su casa, en la sala o por todos los rincones de su casa, que vayan cantando, que unos sean los que van a recibir y otros sea la Sagrada Familia, que se lleve a cabo todo eso, aunque sea en un cuartito, pero que de verdad lo hagan para que recuerden ese momento, esa angustia de José de saber que su esposa iba a dar a luz y ahora dónde, ¿no? Entonces, para que veamos ese sentido cristiano. Ahora, para finalizar, o ir rumbo a ese término de nuestra cápsula, pues vamos a hacer nuestra oración. Esta se llama oración de Navidad y dice así: Señor, en esta Navidad cambia todos los corazones que están en tinieblas y déjalos ver tu luz. Haz que el amor, la paz y la fe estén siempre en nuestros corazones para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora les vamos a dar su regalo de Navidad. Va a ser su regalo de Reyes Magos, de hecho, si por la época, pues podría ser regalo de Reyes Magos. Bueno, como ya hemos venido, las personas que nos han seguido ya desde hace tiempo y demás, pues saben que pues Dios nos ha llevado también a un apostolado que pues se encarga de organizar algunas conferencias. Dentro de los conferencistas que hemos llegado a vincularnos con ellos y que pues se les ha tenido un cariño muy especial, pues se encuentra el licenciado Roberto Farril Corona, quien nos va a hacer pues el honor de venir a la parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús y San Álvaro este 9 de enero a las 5:30 de la tarde para darnos una plática muy interesante que se llama Previsiones 2021. Previsiones 2021 trata temas políticos, sociales, económicos. Ahora creo que se va a tratar de salud también por lo que está pasando, y también en el área religiosa. Él no quiere decir previsiones, no lo vayamos a confundir en el sentido esotérico de que él va a sacar su bolita mágica y va a decirnos qué va a pasar en el futuro. No, él hace un análisis previo de todo este año, desde 2020, en todos los ámbitos que les estoy comentando, y sobre eso nos hace una proyección para el año 2021 de lo que podría llegar a suceder en varios escenarios. No quiere decir que lo que él diga pues va a acontecer, ¿no? O sea, nos habla de varios escenarios o posibles escenarios. Entonces no lo confundamos previsiones con predicciones. Bueno, en esta conferencia pues será de cooperación voluntaria. De verdad, pues esto va a ser utilizado
para que Roberto pueda colaborar como él lo hace a algunas instituciones, para también ayudar a algunos conventos de religiosas, sobre todo de vida consagrada, de las que viven en clausura, que ahorita sabemos que están padeciéndola mucho porque ellos vivían de vender sus artículos que producían, pero ahorita con toda esta situación pues sí se les ha complicado. Entonces Roberto siempre les ayuda. También pues él también necesita ayuda para todas sus actividades que realiza. Es una persona muy activa, muy inteligente, un buen investigador, excelente ser humano y pues un hombre de Dios, ¿no? Entonces pues la cooperación será voluntaria y también es una conferencia presencial.